Muy bien, 11 de la mañana, 26 minutos, y ya regresamos con Rodrigo Guzmán, gerente del periódico, para seguir hablando de su empresa y de sus proyecciones políticas, porque quiero saludar al doctor Fernando Giraldo. Él es decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Escuela de Administración de Negocios EAN. Doctor Giraldo, bienvenido, buenos días. Muy buenos días a ustedes, al programa Contacto Valle. Muy complacido de la invitación y un saludo para todos los oyentes. Pues Anita, vamos a hablar con el doctor Fernando Giraldo de este tema de los diálogos de paz y por qué se está negociando en medio del conflicto. Doctor Giraldo, ¿vamos por buen camino en estos diálogos exploratorios en La Habana, Cuba? Yo creo que por el sueño y la expectativa que tienen los colombianos, el camino es muy bueno. O sea, es casi que el único que podría intentar sacarnos en el corto plazo, después de todas las acciones militares que el Estado legítimamente ha desarrollado contra las FARC, que en el corto plazo nos podría conducir a un fin del conflicto. Pero por supuesto que más allá del deseo, de la utopía o del idealismo que podamos tener, pues hay una situación de realismo que hace que no sea fácil y que nadie pueda dar por descontado que eso se va a lograr, porque sabemos que hay dificultades, que hacer eso en medio del conflicto no es fácil, que hay un riesgo muy alto de que pueda fracasar en algún momento, y además porque las FARC tienen una actitud que no siempre es la más conveniente para un acuerdo de estos. Pero este camino había que explorarlo, había que hacerlo, y yo diría que tiene muchas más probabilidades ahora de éxito que las que tuvo en el pasado. Bueno, pero debe ser un riesgo de alguna manera negociar en medio de las balas, porque mientras en Cuba están negociando la paz, aquí en Colombia no cesan los secuestros, no cesan las incursiones. Eso puede ser un riesgo. Claro que es un riesgo altísimo porque en el caso de las FARC, ellos tratan a través de la acción militar, dado que está acordado que sea en medio del conflicto que desarrolle el proceso de negociación, ellos están haciendo todo lo posible por demostrar que tienen una fuerte capacidad militar y que ellos están negociando ahí, como ellos mismos lo han dicho, no porque están derrotados o golpeados, sino porque son una fuerza beligerante fuerte. Y en ese sentido, el hecho de que lo hagan así implica que ponen en riesgo no solo el proceso de paz, sino que ese mismo proceso así conduzca al fin del conflicto en esta última fase. Si ese fuese el caso, será muy sangriento y muy doloroso para los colombianos, porque estos actores militares tratarán de demostrar toda la fortaleza que tiene y en eso puede que tengan pocos reatos en el tipo de acciones militares que se desarrollan. Por eso hay que retomar nuevamente el tema del secuestro después de que han dicho que no lo iban a volver a hacer. Como quien dice, echaron para atrás buscando un rédito político que es mejorar las condiciones de negociación. Ese es el costo, ese es el riesgo y además el dolor que tendremos que seguir pagando todavía. Doctor Giraldo, este es un proceso del cual ha sido atención prioritaria de todos los países. ¿Y qué impacto ha tenido positivo y negativo este proceso de paz? Este cambio de año ha tenido alzas, bajas en el tema de las negociaciones. ¿Y por qué los colombianos tendrían que esperar a que ese proceso se diera? Porque si aún siguen con las mismas actitudes o las mismas acciones, pues pensaríamos que entonces el día que firmen o que digan listo, vamos a hacer el convenio de paz, pues mágicamente desaparecerían los secuestros en Colombia, mágicamente cesaría el fuego. Digamos que hay un primer tema y es que las FARC unilateralmente habían decretado durante 2 meses un cese de hostilidades. Y ese cese de hostilidades seguramente que ellos lo aprovecharon, y es lo que uno puede ver en este momento, para reoxigenarse un poco, preparar acciones militares y para retomar en el mes de enero, como efectivamente lo hicieron estos últimos 10 días, todas las acciones militares una vez que se retomaran las negociaciones en la mesa en Cuba. Y entonces era de esperarse que eso iba a ocurrir, lamentablemente. Lo otro es que obviamente hay una expectativa internacional de que se llegue a este acuerdo de paz porque es prácticamente el único conflicto que queda en el hemisferio, por un lado, y por el otro lado porque Colombia es un país que viene siendo referente a nivel internacional y en la región como un aliado para todos los países de América Latina en el desarrollo económico y en los organismos multilaterales para decisiones que le convienen a la región. Pero créanme que los colombianos queramos que haya paz, no significa que por ese deseo la paz se va a encontrar. Esto depende de voluntades políticas y de decisiones. Yo lo que creo es que las FARC hoy están políticamente mucho más arrinconadas que antes, gracias a toda la gestión de los últimos 10 años por parte del Estado, lo que los comprometería a tener que llegar forzosamente a un acuerdo
so pena de sucumbir en su propósito militar de tomarse el poder, cosa que es poco pensable. Yo creo que nadie cree que eso será posible algún día, pero ellos lo siguen creyendo. Hay una parte de ellos. Es muy probable que un cese, un fin del conflicto, conduzca a que 2 o 3 pequeños grupos de la FARC continúen en eso. Y además tendríamos que vivir varios años de un incremento de la delincuencia común, motivada o alimentada por los guerrilleros que se desmovilicen con disgusto y que incorporarán bandas de delincuentes si el Estado no lo logra reinsertar suficientemente. O sea que esto que estamos viendo con las bandas criminales que provienen del paramilitarismo se alimentarán en su momento por los guerrilleros que no se acojan a ese proceso o que reinserten nuevamente al delito, solo que el Estado en ese momento tendrá que utilizar todo el aparato de la justicia, de la autoridad y de la ley para combatir ese delito común, pero ya no como expresión política, sino como una actividad delictiva. Doctor Fernando, entonces podríamos concluir que los diálogos de paz son un marco para que las FARC busquen la plataforma política. Sí, no se le puede pedir a las FARC que ellos dejen las armas, sencillamente porque quieren regresar al seno de sus familias o empezar a trabajar como cualquier persona, cualquier ciudadano común y corriente. Ellos sí dejan las armas porque quieren tener derecho a una actividad política y lo van a reclamar. Sí, créanme que si no se les da esa oportunidad, es prácticamente imposible que haya un cese o un fin del conflicto, porque ellos dicen que ellos quieren continuar la actividad política. Si la sociedad colombiana quiere encontrar un fin del conflicto, tienen que entender que ellos van a tener que encontrar ese espacio, si no, esto es imposible. Por más que ellos quieran, los que deciden en últimas son los colombianos. ¿Usted cree que nosotros estamos preparados para ver a un Timochenko en el Senado, por ejemplo? Hoy no, pero también creo que si las FARC en realidad tienen la voluntad y deciden de poner las armas, de movilizarse y reintegrarse a la vida civil y aceptar que tendrían la posibilidad de participar políticamente en el juego democrático, más o menos civilizado y con una cierta competencia, con equidad en la competencia. Yo creo que los colombianos, si ellos hacen eso, estaríamos dispuestos a concederles ese derecho si en realidad ellos mandan un gesto de voluntad dejando las armas. Lo que pasa es que si no lo hacen, no, y no tendrían derecho. Hoy es muy difícil preguntar a los colombianos, decir si están dispuestos, pero creo que sí. Los colombianos sienten que va a terminar la paz, yo no veo por qué nos negaríamos a aceptar que ellos participen políticamente por otras vías distintas a la violencia. Pues doctor Giraldo, es muy interesante la tesis que usted plantea, pero algo que me llama la atención y pasó ya con los paramilitares, y es qué tan preparados estamos los colombianos frente a un proceso de desmovilización para que, por ejemplo, yo sabiendo, o una persona cualquiera sabiendo, que el docente de su hijo perteneció a las FARC, o que el panadero perteneció a las FARC, o que la persona a la que le va a alquilar su vivienda perteneció a las FARC. ¿Qué tan preparados estamos los colombianos y no habría que pensar más bien en invertir, en capacitar y sensibilizar a los colombianos? Yo sí creo que hay que hacerlo, o sea, estoy de acuerdo. O sea, esto no es fácil, y no es fácil porque hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento detrás, ha habido una destrucción de la economía para el país, pero mire, estamos en conflicto, es un hecho real. Si queremos salir de él, nos va a costar. Y tenemos que hacer un gesto y tomar una decisión. Yo sí creo que el Estado y el gobierno deberían desarrollar una campaña de mayor educación y construcción de cultura, de tolerancia, y en un momento a entender con pragmatismo que es una realidad lo que estamos viviendo y que superarla implica esfuerzo y sacrificios y voluntades de parte y parte. Si no, no lo logramos, pues quedan 50 largos años que algún día tenemos que terminar. Doctor Giraldo, porque le comentaba que pasó lo mismo con las autodefensas, y es, encontraron rechazo en la misma sociedad, los discriminaban y tuvieron que volver a delinquir. Mire, el que haya un rechazo en la sociedad por intolerancia, por falta de comprensión política por parte de muchos ciudadanos, no les autoriza a estas personas, después de haber cometido todos los desafueros que cometieron, a que se reinserten, a seguir cometiendo delitos ya desde el punto de vista común. Yo creo que en ese momento, si esa es la decisión que toman, porque no encuentran comprensión en la sociedad, lo ideal sería que la gente fuera mucho más comprensiva, que fuéramos más comprensivos, pero si no lo encuentran, eso no les legitima volver a la actividad común, y en ese caso sí se da, al delito común, en ese caso sí se da, es el Estado tiene que hacer uso del monopolio legítimo que tiene la fuerza, de la autoridad y de la ley,
para someterlos a la justicia debidamente. O sea, no tenemos alternativa, pero ese es el camino. Ellos tienen que reconocer que si la sociedad en un momento dado lo rechaza, no es culpa de la sociedad misma, sino también de lo que ellos provocaron, y van a tener que asumir el costo de una discriminación. Lo que pasa es que vale la pena educar a la gente para que no se les cobre más allá a esas personas lo que cometieron con algo de generosidad si queremos encontrar la paz. Es un costo que ellos tienen que asumir, pero también tenemos que tener la voluntad del lado nuestro para poderlo lograr, si no, es un círculo vicioso sin fin. Doctor Fernando Giraldo, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido usted muy amable. No, gracias a ustedes y un saludo muy especial y obviamente mucha simpatía por la llamada, les agradezco porque pues es mi tierra.